Seúl, invierno. La ciudad amanecía cubierta por nubes bajas, como si el cielo también tuviera miedo de enfrentar el día. El aire estaba helado y cada exhalación dejaba una nube pequeña frente a los labios. Las calles alrededor de la Universidad de Yonsei comenzaban a llenarse de estudiantes apresurados, taxis amarillos y el olor a tteokbokki recién preparado por los vendedores ambulantes. El asfalto todavía estaba húmedo por la nevada ligera de la madrugada y los edificios parecían más altos y silenciosos que de costumbre. Dentro de un pequeño café frente a la universidad, con paredes de ladrillo y luces cálidas, Min-jae jugaba con una taza de café que ya se había enfriado. Tenía 24 años y un rostro joven que todavía conservaba un aire tranquilo, aunque sus ojos mostraban una preocupación constante. Del otro lado de la mesa, Ana, su novia desde hacía 2 años, lo observaba en silencio. Ambos sabían que ese día era importante, pero lo que no sabían era que sería el último día juntos. Min-jae recibió una oferta laboral en Brasil, un proyecto de ingeniería importante, una oportunidad que, según todos, no podía rechazar. Él hablaba del futuro con entusiasmo, nuevas experiencias, crecimiento profesional, dinero, posibilidades. Ana lo escuchaba, pero sus pensamientos estaban en otro lugar, una prueba de embarazo positiva guardada en su bolsillo desde hace una semana. «Vas a regresar, ¿verdad?», preguntó ella con voz suave. «Lo prometo, no voy a desaparecer», respondió él con firmeza. Ella lo miró directamente a los ojos para ver si decía la verdad. Él sonrió, pero algo en su mirada parecía ocultar una despedida anticipada. Se quedaron en silencio. Afuera, la nieve comenzaba a derretirse. El sonido distante de un camión pasando rompió el instante. Ana pensó en decirle la verdad ese mismo día. Pensó en sacarse la prueba del bolsillo y ponerla en la mesa, pero tuvo miedo. Pensó en ofrecerle una salida digna, dejar que tomara decisiones libremente. Pensó en callar, y calló. 2 semanas después, él se fue. Ella lo abrazó fuerte antes de que abordara el taxi hacia el aeropuerto. Él estaba emocionado. Ella sentía un vacío que no podía explicar. Cuando él cerró la puerta del taxi, ella supo que algo había terminado, tal vez no solo la relación, sino una parte de su vida. Con los días comenzaron los mensajes. «¿Llegaste bien? Enviado. ¿Cómo va todo? Enviado. Me gustaría hablar contigo. Enviado». Todos con la misma respuesta. Visto. Después de un mes, ya no hubo respuestas. Después de 3 meses, decidió dejar de escribir. Se mudó a Incheon, lejos de los recuerdos. Consiguió un pequeño departamento alquilado, un solo cuarto, una cocina mínima y una ventana desde la cual podía ver los aviones despegando. Muchas noches se quedó mirando el cielo, pensando que quizá uno de esos aviones lo traería de vuelta. Cuando su embarazo se hizo evidente, tuvo miedo. El barrio era tranquilo, pero la soledad era enorme. Los vecinos no preguntaban mucho, solo saludaban con cortesía. La familia la apoyó, pero con distancia. Había amor, pero también desaprobación silenciosa. 5 meses después, en pleno verano, nació Hyo. Tenía los ojos intensos, como los de su padre. La enfermera lo puso sobre su pecho y Ana supo que todo cambiaría para siempre. Desde ese momento, entendió el significado real de ser madre, no solo dar vida, sino tener la fuerza de seguir adelante, incluso cuando nadie está a tu lado. Pasaron los años. Hyo creció curioso, inteligente y sensible. Cada cumpleaños, cada noche, cada dibujo, siempre aparecía la misma pregunta: «Mamá, ¿y mi papá? ¿Dónde está?». Ella pensaba en mentir, pero nunca pudo. Lo abrazaba fuerte y le decía: «Tal vez algún día entiendas por qué solo te tengo a ti». Y así comenzó esta historia, una historia que él viviría sin saber, que alguien, lejos de ahí, seguía cargando una culpa invisible, y que el destino, algún día los haría encontrarse otra vez. Min-jae regresó a Corea. El aeropuerto de Incheon lo recibió con pantallas gigantes, anuncios en coreano e inglés,
filas largas y ese aroma característico a café mezclado con desinfectante de suelo. Había pasado 5 años fuera, había viajado, trabajado, crecido profesionalmente, pero por dentro se sentía más cansado que nunca. La vida le había dado éxito, pero no respuestas. Entró a una empresa de tecnología en Seúl. Un edificio moderno de cristal y acero, con cafetería corporativa, salas de reuniones silenciosas y empleados que parecían siempre apurados. Desde el primer día escuchó un nombre que le llamó la atención: la traductora externa, Ana Lee. Ese nombre lo sacudió. No quiso preguntar. Pensó que podría ser una coincidencia, pero la inquietud se instaló en su mente. Mientras tanto, Ana trabajaba desde su apartamento en Incheon. Su rutina era pesada, pero constante: preparar el desayuno para su hijo, llevarlo al jardín, volver a casa, trabajar en traducciones, responder correos, cocinar, ayudar con tareas y dormir poco. Siempre dormir poco. Algunas vecinas la admiraban. «Eres fuerte», le decían, pero ella solo sonreía, porque la verdad era que a veces ya no sabía cómo seguir manteniendo todo en pie. Una tarde, Gio volvió del jardín con una hoja de papel doblada. Ella la abrió. Era un dibujo, mamá, él, y una figura vacía con un signo de interrogación, un espacio para alguien que no estaba. «Mamá, ¿puedo dibujar a mi papá cuando lo conozca?», preguntó con sinceridad. Ella tuvo que contener las lágrimas. Esa noche, cuando él dormía, Ana lo observó largamente, y pensó en escribirle a Min Jae, pensó en enviarle una foto de su hijo, pensó en decirle: «Aquí está, es tuyo», pero luego sintió un orgullo profundo, mezclado con miedo, y guardó silencio. En Seúl, los días pasaban y Min Jae no dejaba de pensar en ese nombre. Comenzó a buscar entre los archivos del sistema. Había documentos que ella había traducido, informes extensos, correos nuestros, e incluso una carta que él había escrito hace años. Al final del documento, ella lo había traducido al inglés, y su nombre aparecía en letras pequeñas. Traducción final por Ana Lee. Él se quedó mirando la pantalla, inmóvil. Algo no estaba terminado. Y entonces el destino actuó sin pedir permiso. Un proyecto urgente, un documento en inglés. La empresa llamó a Ana. Ella aceptó. Había dinero en ese trabajo. Lo necesitaba. El día de la reunión, él estaba ahí. Cuando entró en la sala de juntas, lo vio sentado. Se quedaron mirando sin decir una palabra. El tiempo pareció detenerse. Los latidos de ella fueron tan fuertes que sintió que el gerente los escucharía. Él intentó hablar, pero no encontró la voz. «Comencemos», dijo el gerente. La reunión duró 40 minutos. Hablaron de cifras, plazos, correcciones. Todo fue profesional, frío, hasta que se terminaron los documentos y todos salieron, menos ellos dos. «Ana», susurró él. Ella respiró hondo, no lo miró directo. Ha pasado mucho tiempo. Él quiso decir muchas cosas, pero no supo por dónde empezar. Ella quiso decir la verdad, pero no se atrevió, y así, sin resolver nada, se fueron. Pero algo ya se había despertado. El pasado no estaba muerto, solo dormido. El clima comenzó a cambiar en Seúl. Aunque aún era primavera, corría un viento frío que hacía que las personas se cerraran un poco las chaquetas y caminaran con más rapidez por las calles. La ciudad nunca se detenía: autos, trenes, pasos apresurados, anuncios digitales. Todo seguía como si cada vida fuera solo una pieza más en un sistema enorme e imparable. Pero en medio de ese movimiento constante, había dos vidas a punto de detenerse por completo. Desde el día de la reunión, Min Jae no dejó de pensar en Ana. Se cuestionaba qué había sucedido realmente. ¿Por qué había desaparecido? ¿Qué había hecho él para merecer ese silencio? La mente comenzaba a llenarse de suposiciones, y muchas veces el pasado, cuando no es explicado, se convierte en un enemigo que ataca desde adentro. Una mañana, mientras tomaba café en la cafetería de la empresa,
observó a un padre jugando con su hijo en la terraza exterior. Era un hombre común, con ropa sencilla, que daba pequeños empujones a su hijo en un columpio. El niño reía, el padre lo miraba con orgullo, y ese instante, aunque mínimo, lo golpeó con fuerza, sintió que le faltaba algo que no sabía cómo nombrar, una ausencia invisible, una soledad que muchas veces se escondía detrás de sus logros profesionales. Pensó que debía hablar con Ana, saber qué había pasado, saber que lo había roto todo. Sin una respuesta clara, no podría seguir trabajando en paz en esa ciudad, no podría seguir trabajando en paz en sí mismo. Esa misma tarde, buscó su contacto en el sistema interno y le escribió un mensaje: quisiera hablar contigo, fuera del trabajo, solo para entender lo que sucedió. Esperó 1 hora, luego 3, luego 5. No hubo respuesta. Al día siguiente le escribió de nuevo: si te incomoda, lo entiendo, pero para mí, es importante, solo una conversación. Tampoco llegó respuesta. Ana leyó los mensajes, pero no contestó. Se quedó inmóvil en la cama mientras su hijo dormía. La luz tenue del celular iluminaba su rostro. Su respiración se aceleraba con solo ver su nombre. Guardó el celular en el cajón y trató de dormir, pero no pudo, porque el corazón no responde a las órdenes, y los recuerdos tampoco. Pasaron 3 días sin respuestas, hasta que el destino eligió actuar una vez más. Cerca de la estación de tren de Incheon, había una panadería pequeña donde Ana solía comprar pan para el desayuno. A esa misma hora, Min-jae visitó ese lugar por casualidad. Había visto una recomendación en internet sobre los mejores croissants de la ciudad. Ni sabía que ella solía ir allí cada 2 días. Cuando ella entró, él ya estaba pagando, y la vio desde el reflejo del vidrio. Se giró, ella lo vio, ambos se congelaron. ¿Aquí también vienes?, dijo él, con una mezcla de sorpresa y alivio. Desde hace años, respondió ella con cautela. Hicieron silencio. Afuera, la lluvia comenzaba a caer. Él observó su expresión, y se dio cuenta de que había más cansancio en su mirada que antes. Algo había pesado sobre ella. Durante años. ¿Podemos hablar?, preguntó él suavemente. Ella dudó, miró la bolsa con pan, miró su reloj, suspiró. 10 minutos. Nada más. Se sentaron en una mesa lateral del local. El olor a pan recién horneado llenaba el lugar. La lluvia golpeteaba la ventana grande, creando un sonido constante, casi calmante. Desde su asiento se veía la calle repleta de paraguas oscuros y luces reflejadas en los charcos. Quería disculparme, comenzó él, por no escribir, por no responder. Fueron años difíciles. Había mucho trabajo, y después, no supe cómo volver. No se trata solo de volver, respondió ella con voz firme. Se trata de que decidiste irte, y no mirar atrás. Él asintió, sintió un nudo en la garganta. Lo sé. Pero quería que supieras, que nunca te olvidé. Ella lo miró directo por primera vez en mucho tiempo. Sus ojos estaban húmedos. Yo también quería olvidarte, pero no pude. Hubo un silencio largo, uno de esos silencios donde las palabras parecen innecesarias y, al mismo tiempo, urgentes. De repente, su celular vibró, una llamada entrante. Él alcanzó a ver la pantalla. Hyo Hogar, un nombre, un niño, un hilo invisible. Ella respondió con rapidez. Ya casi llego. Mi amor, espérame, cortó. Él se quedó inmóvil. ¿Tu hijo? Ella no dijo nada. Se levantó, y dijo lo único que pudo. Debo irme. Y se fue. Min-jae no se movió durante varios minutos. Miró por la ventana, mientras la lluvia empeoraba. Algo adentro de él comenzó a despertar. Una verdad, que todavía no conocía. Llegó el día en que ya no podía ignorarlo. Quería saber la verdad. Lo necesitaba, no por curiosidad, sino porque sentía que algo crucial estaba incompleto dentro de él. Como si una parte de su vida hubiera estado en pausa durante 5 años. Sin que él lo supiera, consiguió su dirección. No fue difícil. En la empresa necesitaban enviarle documentos físicos, así que el sistema contenía la información de contacto real. Y una tarde,
sin avisar. Tomó un tren desde Seúl hasta Incheon. No sabía qué iba a decir, ni qué iba a encontrar, solo que debía hacerlo. El barrio donde vivía Ana era modesto pero ordenado. Edificios bajos, tiendas pequeñas, calles tranquilas, gente caminando con bolsas de supermercado, algunos vendedores de frutas, un puesto de ramen que dejaba un aroma fuerte en el aire. Todo era simple, pero cálido. Subió las escaleras del edificio. Cuando llegó al piso correcto, escuchó risas de niño en el pasillo, y una voz femenina muy familiar. El corazón se aceleró. Ella abrió la puerta, y lo vio. Se quedó inmóvil. ¿Qué haces aquí?, dijo con tono firme. Pero los ojos delataban sorpresa y miedo. Necesito hablar contigo. No puedo seguir sin respuestas, respondió él, respirando con dificultad. Parecía que hubiera corrido una maratón, pero antes de que pudiera decir otra palabra, un niño apareció detrás de ella, un niño de ojos grandes, ojos, como los suyos. Hyo lo miró con curiosidad, él lo miró con incredulidad. El tiempo se detuvo. Hijo, ve a tu cuarto un momento, dijo Ana. El niño obedeció, pero lo miró antes de irse, como si lo conociera de algún lugar, como si lo hubiera estado esperando desde siempre. Cuando la puerta del cuarto se cerró, hubo un silencio que pesaba toneladas. Dime la verdad, susurró él con voz rota. ¿Es mi hijo? Ella cerró los ojos, tardó en responder, y con un hilo de voz, dijo, sí. Él dio un paso atrás. La realidad llegó como un golpe en el pecho. ¿Por qué? ¿Nunca me lo dijiste? Ella lo miró fijamente. Te llamé, te escribí, te busqué, todo lo que recibí fue silencio. ¿Y por qué no insististe?, dijo él, con desesperación. Porque una mujer embarazada no debería rogar por amor, respondió ella con dolor. Él cayó de rodillas, se cubrió el rostro, no podía respirar. Sufrimiento, culpa, rabia, tristeza, todo junto. Ella lo observó, pero no lo consoló. Habían pasado demasiadas cosas. El tiempo había hecho su trabajo, romper y endurecer. Quiero conocerlo, dijo él finalmente. No puedes simplemente aparecer y decir eso, respondió ella. Nunca lo supe, pero ahora lo sé, y no voy a caminar lejos. Ese día, no llegaron a un acuerdo, pero algo ya había cambiado para siempre. Pasaron días difíciles, no se hablaban todos los días, pero tampoco podían ignorarse más. Él comenzó a enviar mensajes preguntando por el niño, cómo estaba, qué le gustaba, cuál era su comida favorita. Un fin de semana, Ana aceptó que lo viera. Fueron al parque. Era un día soleado, con viento fresco y árboles en flor. Hyo jugaba en los columpios. Min-jae lo miraba, como si estuviera viendo un milagro real. No uno sobrenatural, no uno imposible, un milagro humano, un niño riendo al sol. ¿Puedo empujarte un poco más fuerte?, preguntó Min-jae. Sí, respondió Hyo, riendo. Ana observaba desde una banca. Tenía miedo, pero por primera vez en años, sintió un rayo de esperanza. Min-jae no sabía cómo ser padre, no sabía qué decir, ni cómo comportarse, pero sabía que no podía irse otra vez. Así que decidió aprender, escuchar, estar, sin exigir, sin pedir perdón constante, solo, presente. Con el tiempo, comenzó a llevar al niño a la escuela, a comer ramen, a caminar por las calles, a comprar cómics, a enseñarle cosas básicas de ingeniería mientras jugaban con bloques. El niño reía cada vez más. Ana comenzó a notar su cambio, no a través de palabras, sino de actos. Porque al final, el amor real no habla, demuestra. 3 meses después, una noche, el niño dijo algo inesperado. Me gustaría que él se quede más tiempo, no solo los domingos. Ana lo escuchó. Sus ojos se llenaron de lágrimas. El pasado todavía dolía, pero el futuro comenzaba a verse distinto. Y así, no llegó un final feliz, sino algo mejor, un nuevo comienzo, uno frágil, real, profundamente humano. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y acompáñanos cada semana, porque los vínculos humanos no siempre nacen perfectos, pero cuando luchamos por ellos, pueden transformarlo todo. Gracias por ver. Nos vemos en la próxima.